el domingo pasado pudimos contemplar, como algunos de vosotros recordáis, a través del texto del Primero de Reyes 3, a la persona considerada como la persona más sabia de la historia, clamando a Dios para que le diese entendimiento y discernimiento. Una necesidad que, como estuvimos compartiendo, es urgente y vital. No solamente en aquel tiempo, como el rey Salomón pedía, sino en el tiempo que nos ha tocado vivir. Necesitamos discernimiento. Y también os compartí que personalmente, como he dicho, creo que es el motivo por el cual no haga Dios más cosas en nuestras vidas. Que era importante, poder discernir la grandeza, poder discernir lo que Dios es, quién es y a quién estamos sirviendo. Y por eso estuvimos viendo 3 cuestiones básicas acerca del discernimiento, ¿recordáis? En qué consistía el discernimiento, que llegamos a la conclusión de que es esa capacidad de juzgar bien y de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. También estuvimos viendo por qué es tan importante el discernimiento. ¿Recordáis? 3 conceptos que estuvimos viendo. Es importante porque nos capacita para vivir una vida que refleje los valores y los principios de Dios. Por eso es importante el discernimiento, porque también nos permite orientarnos en un mundo que está lleno de tentaciones y nos capacita para tomar decisiones fundamentadas y alineadas a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y además eso es importante porque fortalece nuestra relación con Dios y también porque nos guía en cada paso que vamos en nuestro caminar con el Señor. El discernimiento nos ayuda a ser más como Jesús. Y también estuvimos viendo por qué necesitamos urgentemente desarrollar discernimiento espiritual. Y dijimos por qué. Estamos en los últimos tiempos y podemos perder la perspectiva eterna de salvación y creyendo que somos salvos, pues que no tengamos realmente la salvación. Esto fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Estas cuestiones básicas acerca del discernimiento espiritual nos debe haber llevado durante esta semana a reflexionar sobre esa palabra que vino, sobre esa palabra que estuvimos compartiendo el domingo pasado, y deberíamos de haber reflexionado, si no lo hemos hecho, lo puedes hacer todavía, acerca de, bueno, ¿y yo? ¿Tengo discernimiento espiritual? ¿Tengo desarrollada esa capacidad para poder juzgar bien y ver las cosas conforme las ve Dios? ¿O por el contrario hay falta de discernimiento en mi vida? ¿Cómo sé yo si hay falta de discernimiento en mi vida? Evidentemente estamos diciendo que el discernimiento espiritual es importante y es urgente en el tiempo en el que vivimos para cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabemos nosotros si realmente nuestro discernimiento espiritual está avanzando, está increciendo, está siendo cada vez mayor, o por lo contrario vamos para atrás, como dice el refrán, como los cangrejos? Bien, vamos a dar respuesta a estas preguntas yéndonos al texto de Hebreos 5, en el capítulo 5 y en el versículo 11, y ahí vamos a poder ver una porción de la epístola de Hebreos donde Dios presenta una fuerte queja contra su pueblo. Hebreos 5, versículo 11, ¿lo tenemos? Está puesto ahí, gloria a Dios. Dice así la palabra, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como digo, Dios presenta una fuerte queja contra su pueblo que pone de manifiesto que lo que estaba pasando a aquellos hebreos creyentes es que tenían falta de discernimiento espiritual. No estaban entendiendo, tenían incapacidad para entender enseñanzas más profundas que las enseñanzas básicas del Evangelio. Es decir, estaban teniendo dificultad para discernir la voluntad de Dios. Y a través de este texto vamos a poder ver que la falta de discernimiento se manifiesta a través de al menos 3 evidencias visibles.
¿Quieres saber si te falta discernimiento espiritual? ¿O quieres saber cuál es tu nivel de discernimiento espiritual? Vamos a poder ver a través de estos textos estas tres evidencias visibles. Y la primera evidencia, como vemos en el texto, es que la falta de discernimiento se manifiesta en inmadurez espiritual. La falta de discernimiento se manifiesta a través de la inmadurez espiritual. En el texto que hemos leído, el autor de la carta advierte a sus lectores contra la apostasía. Sabéis, ¿no? Dice que en los últimos tiempos vendrá la apostasía, el enfriamiento espiritual, en contra de todo lo que se llama Dios y en contra de la fe incluso, el enfriamiento personal. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Fijaros que el autor de la carta de Hebreos, que como bien sabéis es anónima, parece ser que la pudo escribir Pablo, pero no está concretamente afirmado, está comprobado, pero sí que el autor dice que quería y tenía mucho que decirle a los hebreos, mucho que decirle a esos creyentes, mucho que explicarle a los que estaba escribiéndole. Y ese conocimiento que quería transmitirle, que le hubiera gustado transmitirle, muchas cosas importantes que necesitaban aprender, pero tristemente no podía hacerlo. Ni como veremos a lo largo de la carta de los hebreos, al final no lo hace. ¿Por qué? Porque dicen que era difícil de explicar. Difícil de explicar. No porque fuese difícil de entender, sino por la situación en la que aquellos creyentes estaban, en la situación a la que los hebreos habían llegado, y es que se habían vuelto tardos para oír. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hebreos a los que le está hablando, a los que le está escribiendo el autor, no eran tontos, no eran intelectualmente inferiores a otros, ni tenían incapacidad para comprender tales verdades. O sea, no era una cuestión de que no estuviesen capacitados o que no pudiesen entender las cosas que el autor quería explicarle. La razón por la cual no podían transmitir esto a estas personas era porque se habían hecho tardos para oír. Tardos para oír. Es decir, le costaba mucho retener las verdades, le costaba mucho retener la palabra. Había mucho que este autor quería hacerlo, pero no puede hacerlo porque estas personas carecían de discernimiento y de entendimiento espiritual. Fijaros, los destinatarios de esta carta eran cristianos que no eran nuevos, eran cristianos que no acababan de convertirse. El autor le dice en un momento determinado que debían ser ya maestros. Es decir, no era una cuestión de una persona recién convertida, no, eran cristianos de tiempo. Y esto no quiere decir, cuando le dice que debieran ser ya maestros, no quiere decir que debían ser ya todos pastores o debían ser todos predicadores o evangelistas, no. Lo que estaba diciéndole es que ellos deberían de tener ya la suficiente madurez espiritual para entender y enseñar a otros los fundamentos de la fe. Sin embargo, ni siquiera ellos mismos aún tenían claros los fundamentos básicos de la fe. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Debiendo ser ya maestros, todavía necesitáis de leche espiritual. ¿Y esto por qué es? Porque habéis vuelto tardo para oír. ¿Sabéis? El Señor nos llamó y nos envió a hacer discípulos. ¿Y cómo podemos hacer discípulos? Esto lo de ya tienen ya bastante claro. Para ser un discipulador, para ir y cumplir la misión de ir y hacer discípulos, primeramente nosotros tenemos que ser discípulos del Señor y tener claro los fundamentos básicos y poder adentrarnos más en el estudio de la palabra, en el conocimiento del Señor, pero lo más importante, en ser y en practicar lo que la palabra nos enseña y nos dice. Y el apóstol estaba diciendo que eran como niños
que necesitaban de leche espiritual. Pero fijaros que no se estaba refiriendo a la fe de un niño, que como podemos ver en el Evangelio, Jesús valora. Cuando habla a los niños, valora mucho a los niños. Está más bien refiriéndose a una fe inmadura, a una fe infantil. Eran estos judíos, estos hebreos, eran como muchas personas, como muchos cristianos de hoy en día que profesan ser cristianos, que declaran ser cristianos, pero pocas veces se preocupan por su situación espiritual, por su madurez espiritual. Sino que a veces los cristianos de hoy en día, como en aquella época, estaban un poco a lo suyo, diciendo, sí, yo soy creyente, pero no me molesto ni me preocupo en crecer, en abundar, en conocer más a Dios, en conocer más su palabra, en querer ser más como Jesús. ¿Por qué estoy tan pesadito con más como Jesús? Porque dice que todo discípulo quiere ser como su maestro. ¿Amén? Y si nosotros queremos ser discípulos del Señor, tenemos que buscar ser más como Jesús, tenemos que ser más como su maestro. Demasiadas personas son como los judíos a los que va dirigido esta carta. Y esta carta establece una clara línea entre lo que es la falta de discernimiento espiritual y la inmadurez espiritual. Una de las manifestaciones más claras de la falta de discernimiento es la inmadurez espiritual. Aquellos que carecen de discernimiento, dice la palabra que son inmaduros, espiritualmente inmaduros. La Escritura es clara. Si no eres una persona que muestra y ejercita el discernimiento espiritual, no eres una persona madura. Así que fijaros que la primera necesidad que tenemos nosotros es analizar si realmente somos inmaduros espiritualmente porque no tenemos discernimiento espiritual. Los niños no entienden lo que es bueno para ellos y lo que no es bueno para ellos. Son capaces de hacer cualquier cosa, desde meter una mano en un enchufe o intentar meter los dedos en un enchufe, no sé. Ha habido accidentes de cogerse una botella de lejía, ¿verdad? Porque no saben, ellos no disciernen. A través de la madurez, del crecimiento, del desarrollo, es cuando los niños aprenden lo que realmente es bueno y lo que no es bueno, lo que le conviene y lo que no le conviene. Pues como la madurez de los niños aprenden, nosotros también como cristianos tenemos que madurar y crecer espiritualmente y saber qué es lo que necesitamos delante del Señor, lo que nos viene bien, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y eso es solamente a través del discernimiento espiritual. Porque si aún nos estamos debatiendo en ¿esto le agradará al Señor? ¿Hasta dónde puedo acercarme sin pecar? ¿Qué puedo hacer que no le...? Perdona, si todavía estamos en esta situación, estamos como esos niños inmaduros que no tienen discernimiento espiritual. Los niños necesitan aprender a diferenciar entre lo que le hará daño y lo que no. Con el tiempo aprenden a discriminar de una cosa de la otra y aprenden a discernir de la misma manera que muchos cristianos maduros han aprendido a diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, entre lo que es consistente con la palabra del Señor, lo que realmente Dios pide de nosotros a través de su palabra y lo que no le agrada. Y la Biblia hace un gran énfasis en la madurez espiritual, ya que como los niños, los creyentes inmaduros son propensos a probar cualquier cosa, a hacer cualquier irresponsabilidad, espiritualmente hablando, o a dejarse llevar por los vientos y por las doctrinas y por las costumbres de este mundo. Así que fijaros qué importante es que tengamos discernimiento para no ser inmaduros espiritualmente. No hay crecimiento espiritual si no hay discernimiento espiritual. ¿Amén? ¿Que he escuchado solo un amén por ahí? No hay crecimiento espiritual si no hay discernimiento espiritual. Y esto nos debería fastidiar. Debería de fastidiarnos que pudiéramos llegar a la conclusión de que somos inmaduros espiritualmente. Los niños odian que se le llamen niños. Sobre todo cuando ya van teniendo la edad de Alejandro, ¿verdad? ¿A ti te gusta que te digan niño? Niño.
¿A qué no, verdad? Pero es que si ahora mismo Darío está durmiendo, pero si a Darío le dijésemos, eres un bebé, te comportas como un bebé, ¿qué creéis que haría? Y a nosotros, el que podamos llegar a la conclusión de que somos inmaduros espirituales debería de ponernos de los nervios y decir, no, yo no quiero ser un bebé espiritual, yo no quiero ser un niño espiritual, yo quiero madurar como cada niño que quiere ser grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si es que os sentís confrontados o... Mi madre me cuenta a veces que cuando yo tenía 2 años, yo tengo una tía, una hermana de mi madre, que desde siempre hemos llevado muy bien y ella cuando era muy pequeñito pues vivimos mucho tiempo juntos y entonces a ella le gustaba mucho chincharme y fastidiarme. Y siempre que me decía, eres un bebé, y eres un bebé, a lo mejor yo tenía 3 o 4 años, y dice mi madre que yo le respondía, no, yo soy un tío grande. Y el Señor nos está pidiendo que seamos personas grandes, personas maduras. Dios, de alguna manera, ha incorporado en nuestra naturaleza el deseo de madurar. Nuestra naturaleza semejante a la de Dios, no en lo pecaminoso, pero sí hechos a imagen y semejanza de Dios. En nuestro ADN va el deseo de madurar, por eso que cuando alguien le dice eres un niño, eres un bebé, se ponen de los nervios y no le sientan bien. Pero es que espiritualmente también debería ser así, debería estar en nosotros esa necesidad, ese deseo de madurar y ser adultos espirituales, porque cuando el autor de Hebreos describe a sus lectores como niños, no le está haciendo ningún cumplido. No le está haciendo como dicen las madres, ¡ay, mi niño! No. Él sabe que los hebreos se lo pueden tomar como un insulto, se lo pueden tomar como algo que les confronte. Y el autor trata de hacerle ver la gravedad de su condición espiritual. Le estaba diciendo, yo quisiera explicaros cosas que son difíciles de explicar, que vosotros tenéis capacidad de entender, que son profundidades de la palabra del Señor y de la voluntad de Dios, que ya es necesario que vosotros tuvieseis, porque ya deberíais ser maestros capaces de enseñar eso mismo a otros. Sin embargo, os habéis hecho tardos para oír. Y como consecuencia de eso sois como niños espirituales. Dios exige y espera madurez, y la madurez es inseparable del discernimiento. El cristiano no puede tener madurez si no tiene discernimiento. ¿Sabéis? Es inseparable. Es inseparable. La madurez implica que hay discernimiento espiritual en la vida de esa persona. Así que fijaros que la primera manifestación que hay sobre la falta de discernimiento es la inmadurez espiritual. Pero también la falta de discernimiento se manifiesta en un retroceso espiritual. La falta de discernimiento no solamente se manifiesta en madurez espiritual, sino, como he dicho, en retroceso, cuya fe va disminuyendo en lugar de aumentar. ¿Habéis entendido? Esto es fácil de explicar. El discernimiento, en la falta de discernimiento, se manifiesta en un retroceso espiritual que produce que nuestra fe vaya disminuyendo en lugar de aumentar. ¿Qué pasa cuando empezamos a no discernir las cosas del Señor? ¿Qué pasa cuando empezamos recién convertidos, nos comíamos la Biblia? Algunos casi literalmente, porque estaban todo el santo día buscando y más del Señor, y más del Señor. Y empezamos a caminar, y empiezan las luchas, empiezan las situaciones difíciles, empieza la rutina, a veces el desánimo, y empezamos a dejar de tener ese deseo de comernos la palabra, ese deseo de buscar de Dios, ese deseo de ser más como Jesús, y empezamos a relajarnos y empezamos a perder la perspectiva de a quién estamos sirviendo. Empezamos a perder el discernimiento. Empezamos a dejar de orar. Empezamos a dejar de congregarnos. Empezamos a dejar de dar testimonio de la palabra. Empezamos a vivir como vivíamos antes. Y si no, a veces, como digo yo, vamos ahí al bautisterio e intentamos levantar ahí al viejo Antonio. Espera, sale un poquito.
Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Habéis llegado a ser tales que necesitáis de nuevo la leche espiritual. Había un evidente retroceso en la vida espiritual de estos judíos. Los cristianos a los que va dirigido esta carta, que hoy también va dirigida a nosotros, deberían haber estado creciendo en la fe, pasando de la leche al alimento sólido, pasando de los primeros pasos que se dan cuando estamos recién convertidos y nos discipulan y nos enseñan qué significa ser un cristiano y necesitan, la persona recién convertida necesita saber cuáles deben ser sus hábitos de oración, de lectura. Estas personas a las que va dirigida, de nuevo, tienen que volver atrás y necesitan de nuevo leche espiritual. De decirle a estas personas, tienes que orar todos los días, tienes que tener tu tiempo con el Señor. No deje de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Sigue avanzando. Y ahí el apóstol le dice, necesitáis de nuevo de esa leche espiritual. Después de tanto tiempo, volvéis a comer comidas de bebé. Fijaros los años y la cantidad de enseñanza que desde que cada uno de nosotros nos convertimos hemos recibido de parte del Señor. Siempre lo he dicho, tenemos un regalo de parte del Señor, y es que tenemos una sana doctrina en la Iglesia. Y durante muchos años y seguimos teniendo un maestro en la palabra como es el pastor Miguel. ¿Cuántos años se nos ha estado enseñando acerca de lo que significa ser creyente? Sin embargo, y esto hoy lo voy a decir con el permiso del pastor Miguel, ¿podéis creeros que en algún momento hemos llegado el pastor Miguel y yo ahora a decir necesitamos empezar a enseñar cosas más básicas? ¿Es verdad? Porque hemos llegado a un momento en el que hemos querido avanzar, él más que yo, en profundizar más. ¿Recordáis ese estudio de Apocalipsis que hicimos durante todo un año? Profundidades teológicas de gran peso, de gran fundamento para la vida del creyente maduro. Sin embargo, llegamos a un momento en el que dijimos, tenemos que bajar un poco, tenemos que volver a enseñar. Y eso os puedo decir, yo antes podía entenderlo un poquito, ahora lo entiendo más. La tristeza que eso puede suponer en alguien que durante años, como es el caso de Pastor Miguel, ha estado enseñando, esforzándose en enseñar esas cuestiones difíciles de explicar, pero a las cuales todos los que estamos aquí deberíamos tener ya la madurez espiritual para poder entenderlas. Y os digo que esto claramente cambiaría nuestra forma de ver la vida cristiana, cambiaría nuestra forma de ver la perspectiva de lo que es nuestro diario caminar. Sin embargo, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que nos vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Señor. La manifestación de la falta de discernimiento es retroceso espiritual. Después de haber avanzado, ahora tenemos que volver otra vez para atrás. La mayoría de los niños que son destetados de forma rápida y son enseñados por sus padres a disfrutar de una comida más sustanciosa, ya no quieren la leche espiritual. Si vemos a niños pequeños, y los que tenéis niños, los que habéis tenido niños, y los que no habéis tenido hermanos pequeños, veis que llega un momento en el que cuando estamos sentados a la mesa y el niño ya empieza a ser un poquito más maduro, ya no quiere tanto bibi, ya no quiere tanto esto, ya quiere, yo quiero carne de esa que hay ahí, ¿verdad? ¿Lo habéis visto en alguna ocasión? ¿Lo habéis podido vivir? Ya te hace así, no quiere alimento sólido, ansiosos por comer lo que están comiendo los mayores. Ellos quieren meter la cuchara en todo lo que es bueno, lo que
lo que saben que está más rico que la leche espiritual en este caso. Y nosotros no consideraríamos a un niño con 12 años. Alejandro, ¿tú cuántos años tienes? 13. ¿Os imagináis a Alejandro tomando potitos y biberones? ¿Qué diríamos de él? Algo está mal. ¿Amén? Algo no está bien. No es lo normal, no es lo habitual. No, porque lo primero que pensaríamos es que quizás está enfermo o a lo mejor es que es débil y no. Lo mismo sucede con el reino espiritual. Una persona debe pasar rápidamente de la leche espiritual al alimento sólido, desde lo más básico a lo más avanzado. Y ya os digo yo que no, pocos serán los que estáis hoy aquí, que llevéis menos de 3, 4, 5 años convertidos. ¿Hay alguien que lleve menos de 5 años convertido? Nadie. ¿Hay alguien que lleve menos de 7 años convertido? ¿De 8? ¿De 9? ¿De 10? O sea, que ya no somos ningunos niños espirituales. No debiéramos ser ningunos niños espirituales. Una persona que ya tiene esos años de convertido debe de tener hambre de aprender y de comprender no solamente lo más elemental, sino lo más profundo, lo más trascendente. Y eso es una señal clara de madurez, la marca de alguien que ha sido verdaderamente salvo y que además tiene discernimiento espiritual. Por eso, una persona que retrocede de los alimentos sólidos a la leche es una persona que está enferma y que pronto empeorará, y fijaros una cosa, y morirá si no pone remedio. Los destinatarios de esta carta, los judíos, estaban retrocediendo en lugar de progresar en su fe. Hubo un tiempo que estos creyentes fueron capaces de escuchar y entender las cosas más profundas, pero ahora, lamentablemente, ya no estaban en esa situación. Porque dice, os habéis hecho tardos para oír, y debiendo ser maestros, necesitáis otra vez de leche espiritual. En lugar de avanzar, estaban retrocediendo, se estaban enfriando espiritualmente hablando y corrían el peligro de apostatar de su fe. ¿Conoce a alguien que se encuentre en ese lugar? No lo dude. Su final está escrito si no pone remedio. Si hay alguna persona que no ejercita el discernimiento espiritual, pronto terminará enfriándose y apartándose del camino del Señor. Es así. El discernimiento espiritual te hace crecer, te hace madurar, pero la falta de discernimiento te hace retroceder, porque el alimento sólido queda lejos de esa persona. No entienden las profundidades, no son capaces de discernir la profundidad de que Cristo viene, no son capaces de discernir la profundidad de que si nos deslizamos esta sociedad, este mundo nos atrapa, no somos capaces de discernir que tenemos enemigos y no solamente el diablo, sino la carne también y el mundo. Y la carne, como hemos dicho en alguna ocasión, es uno de los enemigos con los que peor tenemos que debatir. Cuando no tenemos ese alimento sólido y seguimos subsistiendo con la leche espiritual, el alimento sólido queda lejos. Y como dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, entender, escuchar, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, como estuvimos explicando y como seguiremos explicando en próximos domingos, el discernimiento viene de parte de Dios, pero la responsabilidad de ejercitarlo, de desarrollarlo y de ponerlo en práctica es de cada uno de nosotros, de ti en particular y de mí en particular. Los sentidos tienen, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Fijaros, hasta que estas personas aprendan a practicar y desarrollar el discernimiento y lo hagan de manera constante, no serán capaces de manejar bien los alimentos sólidos. Cuando digo estas personas son aquellos que tienen no solamente que han vuelto de nuevo a esa inmadurez espiritual, sino que además no están creciendo espiritualmente, sino que están retrocediendo y no van a poder alcanzar el objetivo de ser más como Jesús, porque seguirán retrocediendo cada vez más. Tú quieres ser más como Jesús. Amén.
Lo hemos declarado muchas veces. Cada vez que os pregunto, ¿queréis ser más como Jesús? Amén. Y la siguiente pregunta que yo me hago, ¿estaremos discerniendo lo que estamos confesando con nuestra boca? ¿Estamos entendiendo, estáis entendiendo que querer ser más como Jesús significa en buscar el discernimiento para crecer espiritualmente, estar más cercano a Dios y tener más el carácter y la forma de vida que tuvo Jesús? ¿O estamos retrocediendo? ¿O antes no me importaba decirle a un familiar, mira, no voy a ir a este sitio porque tengo culto, porque hago lo otro? ¿O no nos dolían prendas en poder testificar al primero que se ponía por delante? ¿O no nos costaba nada el coger y poner a Dios en primer lugar, ¿vale? Por delante de nuestros trabajos, por delante de nuestra familia, porque sabíamos que cuando nosotros poníamos a Dios en primer lugar, el Señor se encargaba de lo demás? ¿Estamos ahí? ¿O hemos retrocedido y ya empezamos a decir, bueno, es que por testimonio, bueno, es que no se puede ser tan radicales, bueno, es que... Y yo tuve un profesor que decía, mira, cuando alguien empieza con lo pero, es que, la cosa no va bien. No podemos retroceder. Y estas personas que están retrocediendo, a los que el apóstol se dirige, a los que el autor se dirige, le está diciendo, estáis siendo inmaduros, o habéis vuelto tardos para oír, habéis vuelto a ser inmaduros espirituales, y no solamente eso, sino que de seguir así estáis retrocediendo y seguiréis retrocediendo. Así que la falta de discernimiento espiritual no solo se manifiesta en inmadurez espiritual, sino que también una señal de aquellos que están retrocediendo en su vida espiritual. ¿Cómo está nuestro discernimiento espiritual? Esta semana puedes coger y reflexionar. ¿Qué hacía yo cuando recién convertido? ¿Qué hacía yo cuando era todavía un niño espiritual? Quería aprender mucho de la palabra, quería predicarle a todo el mundo, no me perdía un culto, no me perdía una actividad. Si había evangelismo, allí estaba yo. Si había un evento, allí estaba yo. En lugar de gastarme el dinero y decir, no, esto para las vacaciones, yo mis vacaciones me las pago yendo a evangelizar. O yo mis vacaciones y mi dinero me lo gasto en ir cuando hay una actividad, cuando hay un evento. Hoy en día, esta congregación tiene que poner dinero para que los hermanos, muchos hermanos vayan cuando hacemos una actividad. Cuando hacemos una comida están ahí el cuerpo oficial, los consejos, sobre todo los diáconos y las diaconisas, haciendo 14.000 millones de números. No vaya a ser que 15 euros sea mucho dinero. ¿Estoy diciendo algo que no sea, diaconisa? Espérate, ¿no? Y al final tenemos que decir, bueno, mira, si sale un poco más, la iglesia lo pone. Pero ¿a dónde estamos llegando? ¿Estamos retrocediendo en nuestra vida espiritual cuando luego somos capaces de ir a cualquier restaurante cualquier día y gastarnos 50, 60 euros en comer? Y esto es simplemente nada, un narrativo que se me ha venido a la cabeza. Pero, ¿dónde está nuestra vida espiritual? ¿Dónde está nuestro discernimiento espiritual? ¿Dónde está? A veces veo con gozo hermanos y hermanas que dicen, no, es que me voy de vacaciones. ¿Y dónde vas? No, me voy a tal sitio porque hay una campaña evangelística y voy a estar allí. Ah, bien. Y bueno, no, ya tengo reservado el hotel y ya he pagado. Pero te va a salir por un pico, da igual. Pero es que para mí mi mayor disfrute es ir y evangelizar, o ir a un campamento, o ir a un congreso, o ir a un retiro, o ir... Y hacen ahí ese dinero, en lugar de gastarlo en otra cosa, lo gastan ahí. Porque han entendido que lo primero en su vida, han entendido que lo primero en su vida es llegar a ser más como Jesús. Y la última evidencia que vamos a ver hoy, a través de la cual se manifiesta la falta de discernimiento, es la muerte espiritual. Es evidente. Este texto concretamente no nos habla así, porque luego si seguís leyendo en el capítulo 6, veis que hay buenas noticias. Pero es evidente que una persona que está retrocediendo, que vuelve a ser una persona inmadura espiritual, si no pone remedio, ya lo he dicho antes, ¿cuál es el final? La muerte espiritual. Aquellos que han profesado fe en Jesús, aquellos que se llaman cristianos, no pueden estar recayendo de forma indefinida,
ni estar retrocediendo permanentemente. Todos podemos caer, todos podemos dar algunos pasos hacia atrás, pero no de manera indefinida, porque si no, tarde o temprano van a terminar endureciendo los corazones y muriendo espiritualmente. ¿Conocéis a alguien así? La falta de discernimiento los va a llevar a la muerte espiritual. Y la Biblia no nos dice si los destinatarios de la carta a los hebreos continuaron retrocediendo y apartándose del Señor, o si por el contrario escucharon, valoraron las palabras del autor y Dios en su gracia utilizó a esta carta para atraerlos de nuevo y para que pudiesen retomar el camino. No dice esto la carta de Hebreos, pero sí es algo que lo que tenemos que pensar y reflexionar. Y además hay en otras partes de la Escritura, dice lo que le ocurre a los que endurecen su corazón contra Dios. Es decir, aquellos que han llegado a un momento en que han perdido la perspectiva, han dejado de tener discernimiento espiritual, han empezado a retroceder, se han vuelto niños espirituales una vez más, inmaduros espirituales, y han endurecido su corazón. Y la palabra del Señor, no porque yo me lo invente, que aquellos que están en ese proceso terminarán muriendo espiritualmente, sino porque el apóstol Pablo mismo escribió a los romanos y les dijo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿escucháis? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios por el Espíritu del Señor, entendemos las cosas del Espíritu, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Personas que habiendo llegado a alcanzar ese conocimiento y entendimiento de cuál es el juicio de Dios, han llegado a un estado en el que por su falta de discernimiento espiritual se han ido enfriando, se han vuelto como niños espirituales y finalmente han muerto espiritualmente hablando, porque dice que no solo, primero dice que no solo las hacen, sino que además se complacen con los que lo hacen. Estos versículos dejan claro el alcance de la maldad de aquellos que han rechazado el verdadero amor de Dios. ¿En favor de qué? De sus propios dioses. En favor de su ocio, en favor de su familia, en favor de su trabajo, en favor de alguien que no es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estos versículos de Romanos deberían de generar pánico en el corazón de aquellos que están en ese proceso ya de enfriamiento espiritual, en ese proceso en el que no somos capaces de entender las verdades de Dios. Y nos debería llevar a hacer una pausa y reflexionar sobre la importancia y la urgencia de ejercitarnos en el desarrollo del discernimiento espiritual para no terminar espiritualmente muerto. No sé si me he explicado. Quizá lo puedo decir más alto, pero más claro no. Estos versículos que Pablo escribe a Romanos, así como estos versículos que estamos compartiendo hoy, deberían de llevarnos a reflexionar y decir, ¿dónde está mi vida espiritual? ¿En qué nivel está de discernimiento? ¿Dónde estoy? Cuando el ser humano rechaza a Dios, dice el texto que Dios lo entrega para que haga las cosas que su corazón le dictan. Un corazón lleno de maldad, un corazón que se ha apartado de Dios, Dios lo entrega a la necedad. Es decir, se vuelven necios, como hemos leído. ¿Y sabéis cómo traduce la Biblia la mayoría de las versiones? ¿Cómo traduce la palabra necio, necia, necedad? Lo traduce como sin entendimiento. Sin entendimiento. Y ese sin entendimiento se refiere no solamente a un entendimiento moral, sino a lo que representa la vida
de uno que se considere que se llama cristiano. Sin entendimiento espiritual, sin discernimiento espiritual. Hermano, esta es una de las señales de aquellos que perdieron totalmente el discernimiento espiritual, la muerte espiritual, la falta total de discernimiento y de la preocupación por ejercitar y desarrollar el discernimiento espiritual. Es una señal inequívoca de muerte espiritual, carecer de discernimiento espiritual y de preocupación por desarrollar discernimiento espiritual. O sea, que si yo ya estoy en ese proceso en el que dice, ¿qué me está contando el pastor? Yo soy cristiano y yo... O simplemente, sin decir eso, en las evidencias diarias de no me preocupa el si oro o no oro, no me preocupa el si me congrego o no me congrego, no me preocupa el moverme por la sociedad de la misma manera en la que se mueve la gente, porque al fin y al cabo empezamos a poner excusas, tenemos que vivir entre ellos, tenemos que... Y algunos incluso llegan a decir, no, es que hay que hacerse griego con el griego y romano con el romano, sacando totalmente de contexto lo que significa ese pasaje, ¿no? Y lo ponemos como excusa. La Escritura presenta a aquellos que carecen de discernimiento espiritual de tres maneras. Inmaduros espirituales, personas que retroceden y que se vuelven apóstatas, y muertos espirituales. Y cada uno en el nivel de la falta de discernimiento que corresponda, corre el peligro de terminar en una de estas tres situaciones si hace caso omiso a la palabra del Señor, la cual nos insta a buscar, a ejercitar y a desarrollar discernimiento para poder crecer espiritualmente y llegar a ser más como Jesús. Más como Jesús. Y ahora yo te pregunto, ¿te ha hecho tardo para oír y sientes que aún no tienes suficiente madurez espiritual? Ha habido momentos en los que hemos venido y escuchamos la palabra y escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero la palabra no impacta en nuestro corazón y nos hace transformarnos. ¿Te has vuelto tarde para oír? ¿Sientes que has retrocedido espiritualmente en tu vida y que ya no, tu vida espiritual no era como era al principio? ¿Y que incluso te estás planteando si será posible arrancar de nuevo? Te pregunto para que tú te respondas. Pero mira, te voy a decir una cosa. Tengo buena noticia para ti. Si estás reflexionando sobre esto que acabo de preguntarte y piensas que sí, que te has vuelto tardo para oír y sientes que espiritualmente estás retrocediendo y sientes incluso de que a lo mejor ya es demasiado tarde y ahora cómo voy a ir ahora a volver a predicarle a aquellos que ya han visto mi testimonio, tengo buena noticia. La Biblia declara que hay bendiciones y promesas guardadas para los que desean el discernimiento, para los que lo buscan y para los que lo ponen en práctica. Así que la palabra de hoy es una palabra de ánimo, es una palabra de advertencia. Podéis ver en vuestras Biblias este texto. Se titula en la mayoría de las Biblias Advertencia contra la apostasía. Pero te digo, hay bendiciones y promesas guardadas para los que desean discernimiento, para los que lo buscan y para los que los ponen en práctica. Es posible retomar la vida, retomar el discernimiento espiritual, la vida espiritual y empezar de nuevo a trabajar sobre ello para que podamos llegar a ser más como Jesús, para que no lleguemos a ser cadáveres espirituales o muertos espirituales. Sepulcros blanqueados, le dijo Jesús a los fariseos. Yo no quiero ser un sepulcro blanqueado. Yo quiero ser más como Jesús. Así que hay buena noticia. Y si tú quieres retomar y si tú quieres seguir avanzando en el discernimiento espiritual, si tú quieres esa bendición y esas promesas, solamente tienes que desear discernimiento, buscarlo y ponerlo en práctica. Amén.